país nos entrega todos los días una nueva realidad o un desafío también se podría decir. Por supuesto vamos a analizar aquí en el programa las medidas que anunció el ministro de Economía Martín Guzmán y también las medidas del Banco Central, pero como les decía en el día de ayer, me parece sumamente importante los datos de la pobreza, principalmente uno, que es aquel que habla de la pobreza infantil, de esos niños entre 0 y 14 años, que según el INDEC están en la pobreza y son el 56% de nuestra población. ¿Cuáles son, no? Las diferentes alternativas o el futuro que le podemos dar a esta gran cantidad de niños, teniendo en cuenta que estos son los datos del primer semestre? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora, cuando salgan en 2 meses nada más los otros datos de lo que fue la segunda mitad del año? Son datos a tener en cuenta, a poner foco, más allá de la realidad del momento y, como les decía ayer también, del tema que tape lo importante. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Como les decía, vamos a analizar más adelante en profundidad las medidas económicas. Quiero hacer un poco de entre con los chicos. Una medida un poco de corto plazo. No sé qué les pareció. Ustedes tienen una vigencia de 1 mes. Algunas, otras un poco de hasta 3 meses, sí. Pero sí, son todas medidas de corto plazo, exactamente. ¿Buscan por ahí el efecto o el objetivo? Bueno, buscan en realidad que ingresen dólares justamente a las reservas del Banco Central sobre todo. En este sentido, bueno, hay que ver si después la contracara, que sería el campo, en algún punto accede a estos beneficios. Porque vos fíjate que además terminan poniendo, digamos, el objetivo para que entren dólares en varios sectores, pero 2 de ellos que siempre fueron ideológicamente enemigos del kirchnerismo, que es el campo y la minería, ¿no? Fíjate cómo ahora, no sé cómo lo tomarán, digamos, los kirchneristas puros, pero se está apostando ahora que los dólares que entren sean del campo y de la minería, entre otras cosas que va a contar. A mí me llama la atención un poco cómo el gobierno trata de articular medidas, realmente exponen que están preocupados por la situación del país, pero no se sientan a hablar en una mesa para ver si la contracara va a responder. Entonces anuncian directamente, y esto puede ser que después no tenga el efecto o el objetivo, no logre el objetivo que realmente buscaban. Eso, por supuesto, lo vamos a ver más adelante y vamos a poner foco en las medidas. Sin embargo, hoy se está hablando de las medidas económicas y su repercusión muchísimo. Parece que queda un poco de lado lo que centró uno de los temas centrales del día de ayer, que es la pobreza de los niños, ¿no? Que no quede ese 56% en un mero dato, que es lo que venimos repitiendo una y otra vez. Nico, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta en este punto? ¿Y a qué le tenemos que poner foco para entender un poco más? Bueno, primero hay que poner foco a 2 formas de medir distinto lo que tiene que ver la pobreza infantil. El INDEC toma la franja de 0 a 14 y después la de 15 a 29, por lo cual es algo lógico que miden de 0 a 14 como pobreza infantil. Y hoy oficialmente es el 56,3% de la pobreza infantil, de los cuales el 15,6% es pobreza indigente, lo cual para los parámetros internacionales se mide como pobreza extrema, o sea, chicos que tienen problemas directamente hasta para alimentarse. Directamente, que no tienen sus necesidades básicas satisfechas son los pobres, que no tienen las necesidades alimentarias básicas ayer Toti satisfechas. Flores dijo, hay un montón de familias que quizás acceden a una comida por día. Bueno, hay que aclarar algo más, y es que esto es un esbozo, el cuadro total, porque esto es un esbozo porque se hace con la encuesta permanente de hogares, que no es la totalidad de hogares del país. El cuadro total lo vamos a tener cuando se lleve a cabo el censo, que estaba programado para octubre de este año, que por razones obvias de público conocimiento no se pudo hacer, y ahora está reprogramado para mayo del año que viene, y están viendo cómo lo pueden llegar a hacer. Ahí veremos el número real de la pobreza y el número final del impacto de la pandemia. Como contracara, UNICEF mide la pobreza con otro parámetro, la pobreza infantil, porque se amparan en los tratados internacionales de derechos del niño, que considera que un niño es desde que nace hasta los 18. Hasta los 18. Bueno, ellos hicieron una proyección sobre Argentina y dice que para diciembre del 2020 la pobreza de niños y adolescentes llegará al 63%,
de los cuales el 18,7% será pobreza extrema. Son muy importantes los datos que nos está dando Nico, pero un poco, Nico, es lo que hablábamos ayer también, ¿no? Entre 56, 63 o 70 es igual de grave. Es grave. La situación de los niños en extrema pobreza es grave. Pobreza extrema es falta de desarrollo cognitivo a largo plazo. O sea, es algo que no se recupera nunca más. Nunca más. Los nutrientes que no recibiste en tu primera infancia no se pueden compensar en el futuro. No, además seamos realistas también. El Estado puede poner una gran batería de circunstancias en pos de ayudar a esos niños, pero la dimensión y el porcentaje es tan amplio que quizás se puede llegar a saldar una situación. Lo que venimos mencionando acá también como con los referentes de organizaciones sociales que mencionan, bueno, uno trata de hacer todo lo posible, pero le llega un poco de comida, a algunos les da vergüenza porque hasta hace poco tenían trabajo, pero con la pandemia se le terminaron las changas y no terminan de entender cómo articularse socialmente para acceder a las ollas populares. Y hay algo también más grave que yo remarco cada vez que puedo y voy a ser reiterativo en esto. Es la primera vez que una crisis como esta, que no es la primera vez que vemos estos números, lamentablemente en la Argentina, pero sí la primera vez que estos números no se ven acompañados de la apertura de establecimientos educativos. Y repito, hoy no es solamente ser un niño pobre, sino ser un niño pobre e indefenso, porque no hay ningún adulto fuera de tu familia que pueda percibir un acto de violencia intrafamiliar. O sea, realmente están, más allá de las ayudas económicas del Estado, en lo que tiene que ver con la contención y la seguridad de esos niños, están librados a la buena de Dios. Ahora, más allá de los objetivos que se puedan cumplir o no, el desafío es grande para el Estado gobernante, en este caso actualmente el Frente de Todos, pero también para la oposición, ¿no? Porque el desafío es para toda la política. La oposición, principalmente la mayoritaria, obtuvo un gran porcentaje de votos y tiene también responsabilidad por toda esta circunstancia social. Sucede también que estos números no vienen de ahora, de la pandemia. Vienen arrastrados desde hace años. Me da la sensación como que el plan tendría que ser más integral. Y además el impacto que va a tener eso en la fuerza laboral. Se habla mucho de las inversiones en la Argentina, que nunca llegan evidentemente, pero ¿cuál va a ser la fuerza laboral para esas hipotéticas inversiones si tenemos al 60%, 6 de cada 10 menores de edad viviendo en la pobreza? Es muy difícil que logren ser luego ingenieros o accedan a un título profesional que les permita justamente alcanzar esos puestos laborales que eventualmente generarían. Es lo que nos marcaba ayer Toti Flores cuando marcaba la diferencia, que él no dio el nombre, pero lo que antes se llamaba villa de emergencia y hoy directamente es una villa, que él sabía que iba a estar ahí de paso mientras se construía una casa, salía y en base al esfuerzo laboral y el estudio y todas esas cosas, era una situación transitoria. Bueno, lamentablemente en Argentina en los últimos 30 años lo transitorio se convirtió en permanente para un enorme porcentaje. Estamos hablando de 6 de cada 10 chicos. Ahora, Nico, ¿esto se puede dividir en distintos lugares, distintas regiones y demás? Todavía no fue desagregado el informe del INDEC respecto de los niños. Está desagregado por regiones y por provincias respecto del total de hogares y de personas pobres. El último informe respecto de los niños es data de UNICEF y es de mayo, por lo cual es de mayo de este año. Sí, es poco confiable para los números actuales. De hecho, el informe que yo te dije, la proyección de UNICEF es de agosto. Falta septiembre y ya estamos arrancando octubre. Así que es poco probable. Si querés te digo, en mayo el sector más afectado era el noroeste argentino con el 64,3, seguido del Gran Buenos Aires con el 61. Históricamente siempre es. Históricamente, seguido del Gran Buenos Aires y tercero el NEA. Y histórico son números pétreos, o sea, pueden subir o bajar, pero son siempre los mismos rankings. Bien. Gabriel Kessler es sociólogo y miembro del equipo de asesores de Alberto Fernández. Gabriel, buenas noches, gracias por atendernos. Me escucho. Estábamos hablando un poco de la pobreza de los niños, principalmente de aquella franja que va entre 0 y 14, con un 56% de pobres en ese sector de la niñez. A ver, ¿me está escuchando? ¿No me está escuchando? Bueno, vamos a seguir a ver si lo podemos reconectar, porque es muy interesante la visión que pueda llegar a tener Kessler sobre esta situación. El abordaje justamente es sociológico. Primero, por las diferentes oportunidades que se han perdido y segundo, para ver cómo puede afectar más adelante. ¿Sí, Nico? No, aparte, en un mundo, nosotros antes de que empezara la pandemia, veíamos que, mientras nosotros estábamos en crisis económica, veíamos que el mundo estaba debatiendo el futuro del trabajo.
¿sí? Que los puestos laborales en el futuro no iban a ser los mismos que los de ahora, por lo cual había que empezar a capacitarse. Imagínate chicos que tienen las necesidades que tienen y no tienen el acompañamiento educativo que corresponde. Son chicos que en un futuro no muy lejano va a ser imposible de incorporarlos incluso al sector de la construcción, porque hasta el sector de la construcción requiere cada vez menos personas porque está cada vez más automatizado. Sí, Facu. Exactamente, pensaba exactamente lo mismo, digamos. Ya no son los sectores que comúnmente creemos que pueden acceder como las famosas changas, porque hay muchas industrias que se están tecnificando además. Entonces también se complica el acceso de estas personas a ese mercado laboral justamente por el avance de la tecnología y la innovación, en el cual la Argentina es verdad que viene atrasada con respecto a otros países, pero tarde o temprano va a llegar, y mientras que tuvieron una infancia sin, digamos, los recursos necesarios para luego desarrollarse laboralmente, es muy difícil que logren insertarse. Y poco acceso directamente al sector más vulnerable por parte de la dirigencia política. Fíjense cómo ellos tienen necesariamente que articular, Gise, con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son el puente directo para que la gente pueda tener realmente confianza. Sí, la realidad es que también puede haber sido por ineptitud, no sabemos, o por corrupción, o por lo que sea, los gobiernos que han pasado que no han podido solucionar el problema. Hay muchos partidos o organizaciones que han aprovechado, digamos, y han tenido de rehén a las personas en estas condiciones, para eso haciendo clientelismo, teniéndolo siempre ahí para poder entregarles y siendo ellos los salvadores, el clásico puntero de los barrios. Y si eso, fíjate que si esas personas avanzan, se les termina, digamos, el negocio a muchas de estas personas. A ver si Gabriel ahora me escucha. Gabriel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me escucha bien. Bien. Queríamos saber un poco tu análisis en esta realidad, ¿no? ¿Qué nos espera por delante con el desafío de un 56% de niños pobres en el país? Bueno, primero quiero decir, escuché solo el final de lo que decían recién, nadie quiere un país con pobreza, nadie tiene de rehenes a la gente para ser pobre, porque me parece que eso es una mirada totalmente equivocada de la situación. La Argentina tiene una deuda de toda la democracia que nunca bajamos del 25-30% de pobreza, llegamos hasta fin de año 36 y ahora estamos en 40 y algo, que es una cifra muy alta. La verdad que si uno compara con América Latina, tenemos un nivel de pobreza similar a Colombia, un poco más bajo en México, pero es una deuda de la democracia. La verdad que es un problema complejo. Como yo siempre digo, si hubiera sido fácil, ya se hubiera resuelto. No es que uno... Claro. Pero la verdad que nadie sabe cuál es el modelo de desarrollo que puede aunar cosas que uno quiere, que es desarrollo productivo, salarios, digamos, dignos y trabajo. Y además hay una cosa que hay que saber, la mayoría de los pobres trabajan, no es que vos tenés una masa de gente que está en la pobreza por no trabajar, sino que la pobreza está ligada a salarios insuficientes, condiciones de informalidad, y la verdad que es un problema sumamente complejo. La verdad que no hay, cualquiera que diga que tiene una solución fácil se equivoca, y en la pandemia, por supuesto, esto empeoró. Hubo un peso de las políticas de transferencias condicionadas que fueron, digamos, eficaces para que el dolor no sea más fuerte, es decir, si no hubiera un 4 o 5% más de pobreza, pero es cierto que es una situación sumamente compleja y yo creo que es ese gran tema de la Argentina y no tiene soluciones fáciles. Inmediatas, me imagino. No, lamentablemente, en inmediatas. Mira, hay estudios que están hechos de simulaciones, de proyecciones, que aún si creciéramos al 1, 2, 3% anual de manera sostenida, se tardarían 20, 30 años en bajar un 10%, un 15% de la pobreza. Entonces, es un problema que requiere trabajar en políticas sociales en el corto plazo, trabajar en forma de desarrollo productivo y aumento de las exportaciones en el mediano plazo, seguir trabajando en educación, pero nadie tiene una solución simple, lamentablemente. Ojalá fuera solamente una cuestión de mal funcionamiento de las instituciones, ojalá fuera una cuestión de clientelismo. No es eso, pero la verdad que es sumamente descorazonador ver un país donde, como decían ustedes, la mitad de los chicos o un poquito más son pobres, y eso ya lo hemos vivido en crisis cíclicas, lo vimos en el 2002, lo hemos vivido en años previos, así que yo creo que es la gran deuda que tenemos frente a todos y a todas en este momento y para el futuro. Nico. Sí, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Generalmente cuando se habla de deuda de la democracia del 83 para acá, tenemos que tener en cuenta que solamente hubo 7 presidentes.
Pero más allá de eso, cuando empieza el periodo democrático en Argentina, del 83 había una pobreza del 5,7%, cosa que hoy nos resulta algo cercano a Narnia, o sea, algo totalmente imposible de dimensionar. Y por ahí quería consultarte si por ahí, para abordar mejor las políticas para resolver la pobreza en Argentina, en vez de compararse con otros países, porque cuando Argentina tenía 5,7% de pobreza, Latinoamérica estaba muy lejos de lo que era Argentina, y Argentina era prácticamente un polo de atracción de migrantes pobres. No habría que comparar con la propia Argentina, ¿no? O sea, compararse con uno mismo para ver en qué fallamos en el camino. Sí, igual, perdón que te corrige el dato. El 5% no es del comienzo de la democracia. El primer estudio del comienzo de la democracia es del 83, es justamente el análisis que se llama la pobreza en Argentina, que da un 26 o 25% de pobreza. El 5% es un estudio de los años 70, el 72, 73, que es una, bueno, no quiero entrar en tecnicismo, pero es una proyección que hizo un autor que se llamaba Oscar Altimir, y la dictadura dejó una pobreza, según el estudio del 83-84, que encargó el doctor Alfonsín, del 24-25%. Ahí nace la problemática de democracia. O sea, no empezamos la democracia con un 5, empezamos con un 25. El 5 es un estudio del 70, que está publicado en el 78, pero con datos del 73. Entonces, es la gran deuda. Y si vos mirás las estimaciones de la pobreza, fueron de entre un 25, 30, 35, 62 en el 2002. Y la verdad que es cierto, la Argentina en un pasado, años 50 aproximadamente, tenía menos niveles de pobreza. Tampoco teníamos muchas mediciones, hay que decir, pero era un modelo económico que funcionaba, pero que tenía que ver con los años 50, que funcionó entre los 50, los 60, los 70, pero luego ese modelo económico de sustitución de importaciones, ojalá hubiera sido funcionando, pero el mundo cambió, nuestro lugar en el mundo nunca volvió a ser, atractivo, digamos, proclive. No, sí, proclive a situaciones que nos permitan tener una situación social mejor, y también tampoco sabíamos mucho lo que pasaba en el país, no sabíamos lo que pasaba en las provincias, en el norte, en el noreste, en el noroeste, entonces también muchas de las imágenes que tenemos del pasado están un poco, digamos, reconstruidas en el presente, pero es cierto que hubo una degradación social importante desde hace por lo menos 30 El tema es 40 que nunca bajó, siempre fue subiendo la pobreza. Fue subiendo y bajando, pero nunca bajó más o menos de un 25. Claro. Pudo subir 30, que es una cifra significativa. Claro, Digamos. Facu. Gabriel, no me quiero ir del tema de la niñez, porque básicamente es el futuro de la Argentina, y me pregunto en ese sentido, ¿cuáles pueden ser las expectativas de, quizás no los más chicos, pero sí de los adolescentes y demás, que se crían en un contexto de varias generaciones ya viviendo en la pobreza? ¿Qué podemos esperar o qué herramientas pueden de alguna manera aplicarse más allá del ingreso que tienen esas familias para salir de esa situación de pobreza y de esa clase social? Sí, perdón, me siento como el que corrige todo lo que dicen los periodistas, pero... No, la idea es que sos el experto, claro, nos estás enseñando también. Está pegado, perdón. No es, a ver, cuando vos miras cómo es, perdón, pero viste, es un tema que yo conozco bien, cuando vos ves cómo es la evolución de la pobreza en el tiempo en la Argentina, lo que vos ves es que más o menos tenés una parte de la pobreza, podríamos calcular, no está muy calculada, en un 10% o 12%, que se mantiene siempre en la pobreza, que más allá de los momentos de reactivación económica no sale. Y tenés un 20%, una parte que entra y sale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vos no tenés un 30% de chicos que son siempre pobres, pero tenés un 10, 12, claro, etcétera. Pero si vos lo mirás vaso medio vacío y vaso medio lleno diría, bueno, está en un momento de la pobreza y cuando mejoran las condiciones salen. Vaso medio vacío diría, no tenés un 25% de la población que es pobre, sino como, si vos, por ejemplo, pasás de un momento un 25 a un 30, no quiere decir que siempre se suman 5, quiere decir que, por ejemplo, un 10% sale y puede entrar un 15. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos mirás a lo largo de 3, 4 años, a lo mejor tenés que en realidad en ciertas zonas, a lo mejor la mitad de la población fue pobre en algún momento, ¿entendés? Entonces tenés lo que se llama una dinámica de entrada y salida de la pobreza, de familias que entran y salen de acuerdo a las condiciones del mercado de trabajo, etcétera, pero tenés un núcleo estable, lo que se llamaría una pobreza crónica. Entonces las políticas, fijando prioridades, sí tienen que centrarse en lo que se llama pobreza crónica, que muchas veces están en los lugares más alejados del país, donde no solamente no hay condiciones
económicas desde el punto de vista privado, sino tampoco hay infraestructura. Entonces, tenés una situación contradictoria porque tenés también al mismo tiempo un aumento importante de la cobertura educativa. Tenés una situación compleja en la Argentina, es decir, contra viento y marea, crisis, etcétera, siempre la cobertura educativa fue aumentando en la Argentina. Después podemos charlar de calidad, etcétera, pero digo, tenés una situación compleja. Gabriel, sí. Igualmente me da la sensación que Facundo se refería a cuáles son las expectativas de esos niños, ¿no? Nosotros hablábamos fuera del aire, ¿no? Sí. Corregime si es esto a lo que vas, en estas expectativas que tienen cada uno de los niños de no conocer realidades más allá de su propia realidad. Justamente entonces tienen una vivencia, una realidad que no les permite soñar con aprender cosas distintas, con el día de mañana progresar y demás. ¿Vos eso cómo lo ves plasmado? Pero me toca ser el que contradice. Al mismo tiempo tenés mayor acceso a la educación, tenés cada vez más mujeres que están en el sistema educativo, cosa antes que no pasaba. Tenés internet, tenés un mundo que se abre, o sea, tenés una situación compleja, lo cual no quiere decir que siempre sea necesariamente positivo, porque a veces algo que se llama bloqueo de expectativas. Si vos tenés muchas expectativas y no se ven cubiertas, tenés una sensación de frustración muy compleja, lo que se llama... Entonces, pero no es que las nuevas generaciones tienen menos mundo. Yo diría que si vos mirás las chicas y los chicos de cualquier sector social, salvo muy, muy sumergidos, hoy, ya sea por acceso a internet, por acceso a los medios, etcétera, tienen un mundo más amplio que hace 30, 40 años en casi cualquier lugar del país. Eso no quiere decir que no estén viviendo en situación de pobreza, o sea, como bien dijeron, tenemos... No, claro, apuntábamos más que nada que quizás creen que nunca les va a tocar, que es lo que a veces nos cuentan las organizaciones sociales, ¿no? Que los niños cuando conversan con ellos creen que no van a tener más oportunidades para hacer otra cosa. Ahí está el desafío de todos. Vamos a seguir con la entrevista que se nos va el tiempo. Giselle. Sí, Gabriel, por supuesto que es un tema complejo y no tiene solución fácil, pero me da la sensación de que en tu explicación estás como disculpando a los gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, déjame terminar, en la pobreza estructural, en la provincia de Buenos Aires hace años que no hay cloacas. Por ejemplo, en Formosa, donde hay 42% de desocupación, de pobreza según el INDEC, el último dato, gobierna una persona hace como 26 años. Hay un alto empleo público y hay clientelismo. ¿Cómo que no? Quizás no es el único motivo, pero si no estamos disculpando a aquellos gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer. Cuando no se hacen las cloacas como corresponde, porque ese dinero de las obras van destinado a otras cosas, y muchas veces a la corrupción, o no se hacen las viviendas, entonces ¿cómo que no es un problema complejo y los gobiernos no quieren pobres? A ver, yo no disculpo a ningún gobierno, no me toca disculpar a ningún gobierno porque yo no soy de ningún gobierno. Lo que quiero decir es que yo te había escuchado, creo a vos decir, que las organizaciones sociales o no sé quiénes... No todas, pero hay gente, ¿cómo que no? Hay gente que se queda con 1.000 pesos de las asignaciones que se cobran. Obviamente que hay corrupción. Yo no estoy diciendo que no, digo que no hay ninguna organización, me parece a mí, no tengo esa mirada, que quiera que haya pobres. O sea, eso lo quiere decir, que alguien se aproveche si no sea pobreza, que hay corrupción y que parezca un escándalo, que alguien sea gobernador décadas y décadas, por supuesto. Entonces, cuando no hacen las cloacas es por ineptitud. No sé por qué no hacen las cloacas. ¿Estamos hablando de las cloacas o estamos hablando de la pobreza? A ver, yo estoy diciendo, no es todo resultado de la existencia del clientelismo y no es solamente eso, y por supuesto que la política no ha hecho lo que debiera, si no estuviéramos donde estaríamos, o por supuesto que no ha hecho lo que debiera. Lo que yo estoy diciendo, el problema más importante y que nadie sabe qué hacer, no lo sabe hacer ni el gobierno ni la oposición, es cuál es el modelo de desarrollo que la Argentina puede darse a sí mismo para tener un país con trabajo, con salarios dignos, con inserción en el mundo. Nadie lo sabe, y ojalá, y no estoy disculpando a nadie, digo, esa discusión es muy difícil de saldar hoy porque hay pocos países, y es mi obsesión, y la demografía importa, de 45 millones de habitantes, como el nuestro, que tenga un país como el que queremos, con salarios dignos, con desarrollo. Pocos países, digo, fuera de Europa. Ojalá hubiera. La verdad que, y ese es el gran tema para mí, la cosa que más me preocupa. Por supuesto, me preocupa la corrupción, me preocupa gobiernos que no se renuevan, por supuesto. No quiero un gobernador eterno, ni mucho menos. Pero, digamos, nadie sabe muy bien qué hacer, lamentablemente.
Ojalá. Lamentablemente, te lo remarco, lamentablemente nadie sabe muy bien qué hacer porque han rotado de una escala a la otra ideológicamente hablando y realmente el tema se agrava aún más. El desarrollo productivo nosotros lo tratamos constantemente porque es uno de los desafíos también que tiene el país. Así que, bueno, Gabriel, gracias por tu análisis. No, gracias a ustedes. Te liberamos. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos del desarrollo productivo necesario en la Argentina y un poco esto está íntimamente, un poco no, bastante, está íntimamente relacionado con las medidas económicas que se puedan llegar a tomar para ver por dónde empujar. Son tantos los desafíos del país, son tantos los problemas con los que cada día amanecemos que realmente por algún lado hay que empezar. Vamos a analizar las medidas económicas después del corte, ya venimos.